Entre marzo y mayo del 2025, Human Rights Watch entrevistó telefónicamente a 17 detenidos cubanos. Numerosos de ellos contaron de un trato cruel y de pésimas condiciones carcelarias. Señora Juanita Gubertus, ¿qué significa en la práctica ese estado de cosas en las cárceles cubanas? Creo que reitera algo que desde distintas organizaciones de derechos humanos y de sociedad civil cubanas e internacionales hemos dicho hace muchísimo tiempo, y es que el régimen en Cuba gobierna a través del miedo, que luego de que en 2021 las personas salieron mayoritariamente de forma pacífica a las calles a protestar en defensa de sus libertades, sus derechos básicos, incluso acceso a lo más esencial, energía, salud, etcétera, se vieron enfrentados no solamente a cientos de detenciones arbitrarias y de personas sometidas a procesos sin un debido proceso, sino además ahora confirmado luego de que hemos podido hacer entrevistas a personas que fueron liberadas luego de la gestión del Vaticano, las gravísimas situaciones en las que han estado detenidos, golpizas y posiciones de estrés constantemente, falta de atención médica dentro de los centros carcelarios, acceso a poca alimentación y en algunos casos alimentación en condiciones francamente inhumanas, podrida, llena de gusanos, detenciones en régimen de aislamiento, de privaciones constantes del sueño, brotes de enfermedades a lo largo de sus detenciones, de dengue, de COVID-19, de sarna, de tuberculosis, de varicela, que no fueron debidamente atendidas. Es realmente una situación crítica la que se vive en general en Cuba, pero sin duda dentro del sistema carcelario y penitenciario. En enero pasado, el gobierno cubano liberó a 553 presos tras negociaciones con el gobierno cubano, el Vaticano y los Estados Unidos. Unos 200 eran presos políticos y el resto presos comunes. Han pasado dos cosas con los liberados. Una, persecución sistemática, intimidación. Dos, varios han sido nuevamente detenidos. Menciono aquí solo tres: José Daniel Ferrer, Félix Navarro, Donaida Pérez Paceiro. Y a ellos hay que sumarles los cientos de personas que continúan detenidos. Parece, no lo puedo asegurar, no soy abogado, pero parece no haber forma de aceptar jurídicamente esta realidad. Bueno, es que la forma en la cual se ha venido dando estas liberaciones, en donde no es que se le exonere de cualquier responsabilidad penal, sino que las personas están siendo liberadas, como bien señalaba usted, luego de ese proceso de negociación, pero en todo caso sometido a una serie de condiciones por parte del régimen, pues hace que varios de los derechos de estas personas sigan seriamente restringidos. A través de las entrevistas que nosotros pudimos hacer, algunos de los temas que documentamos incluyeron que las personas tienen prohibición de vincularse a organizaciones de oposición, prohibición de aparecer en reuniones públicas o incluso ir a lugares concurridos, prohibiciones de salir de noche, prohibiciones de criticar al gobierno, prohibiciones de salir del municipio sin permiso del tribunal municipal. En muchos de los casos se les exige presentarse periódicamente ante un juez o ante la estación de policía. En algunos casos también se les está exigiendo realizar trabajos forzados por parte del Estado en temas de mantenimiento o limpieza. Como el ejercicio de esta acción penal desde el inicio, en la mayoría de los casos, fue arbitraria, insisto, nosotros pudimos documentar en 2021 cómo a personas se les detuvo simplemente por cantar una canción, por gritar una consigna en contra del régimen. De ahí en adelante, todos estos procesos penales han estado viciados. Estas personas que ahora son liberadas siguen sometidas a esos procesos arbitrarios, digamos, que originaron esa detención, ahora, aunque en algunos de los casos en libertad, bajo estas restricciones de derechos, pero por supuesto, como usted bien señala, varios de ellos incluso recapturados. Juanita, en julio del 2021 se realizaron, como todo el mundo sabe, las protestas pacíficas en las que la gente pedía derechos y libertades. Desde entonces, las cosas han empeorado en la isla, con represión selectiva, propagación del miedo y condiciones económicas y sociales deplorables. ¿Qué pide
la organización que usted representa en las Américas. Y la pregunta se impone porque todo parece indicar, por un lado, que el gobierno cubano no piensa cambiar de rumbo y por otro, supongo que el Vaticano, uno de los ejes de la negociación, tiene aquí, entre otros, una responsabilidad que cumplir. Sí, lo primero frente al comentario inicial, efectivamente con la información disponible, la grave crisis social y económica que enfrenta la isla se ha agudizado, particularmente con la insuficiencia de alimentos y de medicamentos, que fue justamente, como señalaba, uno de los factores claves que llevó a la gente en julio de 2021. Según una encuesta de 2024 realizada por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos, que incluyó un universo de más de 1.100 personas, 7 de cada 10 cubanos se saltan una comida al día y el 61% tiene dificultades para cubrir sus necesidades básicas. La gente enfrenta apagones diarios de entre 4 y 20 horas. Eso ha hecho además que haya una situación migratoria muy compleja. El 10% de la población cubana, más de 1 millón de personas, abandonó la isla entre 2022 y 2023, según el director de la Oficina Nacional de Estadística Información. Entonces, digamos, aunque los informes independientes sugieren que puede ser aún mayor, lo primero que señalaría es efectivamente, a pesar de que el 2021, post-COVID-19, generó una crisis socioeconómica particular, la situación no parece haberse estabilizado, muy por el contrario, y eso ha hecho que constantemente veamos protestas, no tan grandes como las del 2021, pero sí pequeños brotes de protesta asociados particularmente a cortes de energía, insuficiencia de alimentos, insuficiencia de medicamentos, que son rápidamente reprimidos por el régimen. ¿Qué le pedimos a la comunidad internacional? Rechazar esta represión, pedir por la liberación de todas las personas que están detenidas aún arbitrariamente, exigir que se proteja su debido proceso y se garantice sus derechos a defenderse libremente. Por supuesto, desde Human Rights Watch hemos insistido siempre en que el embargo no es la solución. El embargo lo que genera es un efecto desproporcionado en toda la población cubana y francamente le genera al régimen una excusa para no querer atender los temas de fondo, que es un régimen autoritario que ha restringido absolutamente todos los derechos civiles y políticos de su población y que además mantiene, dadas las condiciones, a su población en una situación social y económica supremamente precaria. Yo voy a, de una u otra manera, a repetir palabras suyas, porque tiene toda la razón. Y es que durante varias décadas la comunidad internacional no ha conseguido un progreso sostenido en materia de derechos humanos en Cuba. El embargo estadounidense, como usted lo acaba de decir, es usado como una excusa por el gobierno para los problemas, un pretexto para los abusos y, lo peor de todo, la simpatía de algunos gobiernos que de otro modo podrían condenar las prácticas represivas. ¿Qué se debería hacer? Bueno, lo primero y lo más básico de política exterior, los distintos gobiernos deberían condenar la detención arbitraria, el acoso hacia los manifestantes, expresar su preocupación por la gravísima situación humanitaria, apoyar a las organizaciones de derechos humanos y a los periodistas independientes que hacen una labor titánica en Cuba bajo unas condiciones de represión brutal. Yo diría que el gobierno de Estados Unidos, tristemente, ni siquiera bajo Biden y sin duda no ahora bajo Trump, han desaprovechado la oportunidad que en su momento se abrió bajo el gobierno Obama de una regularización de las relaciones entre Estados Unidos y Cuba que permitiera generar un sistema de incentivos para que el levantamiento del embargo pudiera conducir realmente a una transición hacia la democracia y a un proceso de alternancia en el poder, recuperación de las instituciones para que generara realmente pesos y contrapesos, todo un sistema de reforma institucional. Hoy ese escenario ya no existe, no existió bajo el gobierno Biden y yo no veo cómo va a existir tristemente bajo el gobierno Trump. Nosotros hemos insistido en que el gobierno de Estados Unidos debería usar la palanca que tiene para levantar el embargo sobre la base de generar unas reformas profundas al régimen cubano que realmente permitan la democratización. En el caso de Europa, insistimos ante los gobiernos europeos
que comparten, por supuesto, la posición en general de que el embargo no ha funcionado, pero a veces excusan muchas de estas prácticas y pretenden de alguna manera aceptar el argumento del régimen cubano de que el embargo es lo que les ha generado esta situación. La realidad es que todos los gobiernos europeos tienen que poder ver la evidencia de cómo el régimen cubano ha detenido arbitrariamente a cientos de personas, y esta investigación que publicamos muestra que además de haberlos detenido arbitrariamente en violación de su debido proceso, están siendo sujetos de abusos en el marco de su detención, casos de malos tratos, casos de golpizas, casos de falta de atención médica y alimentación, incluso casos de aislamiento prolongado. Le corresponde a los gobiernos europeos aprovechar esa relación especial, si se quiere, que tienen con Cuba para insistir en que cambien estas condiciones de detención, liberen a las personas que han sido detenidas arbitrariamente y permitan su debido proceso. En cuanto a los gobiernos de la región, de alguna manera América Latina se ha Exactamente, de acostumbrado América a que Latina. yo creo que América Latina se ha acostumbrado de alguna manera en la mayoría de los gobiernos a que Cuba es Cuba y no va a cambiar, y yo creo que eso es un gravísimo error. Yo creo que como hemos visto en la región, lo que nos permitiría como región avanzar es tener un estándar de derechos humanos independientemente de visión ideológica. Ponernos de acuerdo en que no importa el gobierno de turno, no importa si está más a la izquierda, más a la derecha, unas garantías mínimas fundamentales basadas en que no detenemos arbitrariamente, no procesamos sin un debido proceso, no torturamos, no generamos malos tratos. Esos mínimos, que son los que incluso más allá de la Declaración Universal de Derechos Humanos, están en la Convención Americana de Derechos Humanos, que es un pacto latinoamericano, debería ser a lo que nos devolviéramos y recuperáramos, y no simplemente a estos amiguismos en últimas ideológicas, en donde cuando hay un gobierno más a la derecha se es muy crítico de Cuba, pero cuando hay un gobierno un poco más a la izquierda, más hacia la centroizquierda, se baja la voz sobre lo que sucede y la cantidad de abusos y violaciones gravísimas a derechos humanos que ha cometido el régimen en Cuba. En consecuencia, y si le entiendo bien, aquí hay no solo una responsabilidad de aquellos que siempre han condenado lo que se llamó en su momento determinado la revolución cubana, que hoy de eso no queda nada, y los que lo siguen apoyando hasta hoy día. Es decir, no digo que se junten los extremos, pero hay responsabilidad de izquierda y de derecha. Bueno, yo diría que en general en América Latina ni la izquierda ni la derecha en el corto plazo ha tomado medidas para buscar realmente una transición hacia la democracia en Cuba.